En Cuenca Positiva pues tenemos un invitado de lujo, Israel Hidrobo. Desde la antropología pues nos hará pensar cómo imaginar el futuro, pero sobre todo cómo construirlo. Así que acompáñenos, Israel Hidrobo, nuestro invitado. Muy buenas tardes, amigos. Estamos ya en este su espacio de entrevistas, Cuenca Positiva. Pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado pues que nos hará sentir a flor de piel pues el tema de la antropología. Yo quisiera un poco, antes de darle la palabra, hacer un resumen porque su carpeta realmente tiene un aval muy amplio, entonces me limitaré a decir las cosas más puntuales. Pues el día de hoy tenemos a Israel Hidrobo. Él es profesor de grado y posgrado en la Universidad de Cuenca. Es coordinador de la maestría en Antropología de lo Contemporáneo. Por otro lado, también está coordinando el espacio de reflexión y difusión antropológica Formas de lo Humano. Así también es cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos. Así también pues está ya cerca de disertar pues su doctorado en Antropología Social en la Universidad de Barcelona. Ha hecho pues en realidad otro tipo de estudios como un masterado en antropología por la Flaxo y ha sido docente universitario y mediador pedagógico en las universidades de las Américas, en programa del Muchacho Trabajador. Y también pues él es consultor independiente en temas de participación y justicia social. Ha sido también funcionario público en temas de fortalecimiento organizacional, participación social y política migratoria. Y uno de los puntos que quiero yo aquí también enfatizar, activista y militante político-social en procesos culturales, artísticos, de educación popular, participación ciudadana y exigibilidad de derechos. Hay una partecita que queda pendiente que luego lo voy a referir también en esta entrevista. Israel, bienvenido, muchísimas gracias por venir a compartir pues de esa profesión y del personaje. Queremos conocerlo. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto compartir este espacio, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que empezaríamos desde el inicio como tal, ¿no? ¿Por qué optar por la antropología? Y eso que un poco les voy a contar algo que a mí también me sorprendió justo en el proceso de preproducción. Estábamos mirando toda la carpeta y claro, toda la formación es ese conocimiento amplio en la antropología, pero la licenciatura pues arranca en el diseño como tal en la Universidad de la SUAY. ¿Cómo va ese cambio del diseño a la antropología que ahora es todo un especialista? Sí, la verdad es un poco una trayectoria un poco extraña, por lo menos atípica, ¿no? Pero yo creo que da cuenta también un poco de mi carácter y de forma de ser. Yo admiro a las personas que desde chiquita tienen como claro qué quieren ser cuando sean grandes y además lo cumplen, ¿no? Dice, yo quiero ser tal cosa y lo lograron. Mi caso no ha sido así, yo digamos, nunca lo tenía tan claro, digamos, he sido siempre como curioso y siempre un poco así, que he intentado hacer varias cosas, me han llamado la atención, ¿no? Es esa lógica de no es no saber qué uno quiere, sino uno no querer no perderse nada, no hacer un poco de todo. Y siempre he tenido así en la vida como dos andariveles que me han marcado y dos intereses como muy profundos y muy marcados. Por un lado, la parte más artística, cultural, digamos, me interesa mucho consumir, por supuesto, literatura, pintura, arte, cultura en general, y ha sido una de las líneas, digamos, que me nutren mucho. Y cuando comencé a estudiar diseño, un poco yo perfilaba un poco ese camino, ¿no? Me interesaba, digamos, las cuestiones visuales, artísticas, la línea estética. Pero por otro lado siempre ha estado en mi vida presente una línea más, por decirlo de alguna manera, social o política inclusive. Quizás ahí la presencia de las influencias de mis abuelos, digamos, por ambos lados han ido marcando un poco esos caminos, esos itinerarios.
Y entonces siempre estaba como muy presente esa búsqueda más por las cuestiones más de compromiso social y político. Y la antropología es un buen camino, un buen vehículo para canalizar esos intereses. Entonces, eso me llevó por esos dos andariveles. A veces un poco raro, uno dice como que se perdió tiempo en el diseño, ahora en la antropología es otro campo. Yo siento que el diseño me permitió una mirada también diferente de la realidad y eso creo que ha enriquecido mi forma de entender además ahora la antropología. Entonces yo trato de conjugar siempre, tener esos dos intereses siempre como en diálogo. No siempre es fácil, a veces no son compatibles. A veces cuando he estado en uno o en otro lado, he tenido esa tensión de estar en uno o en otro lado. Es decir, cuando he estado más cercano al ámbito de la cultura, del diseño, siempre me ha quedado ese bichito de decir, bueno, pero es una reflexión más político-social, ¿no? Decir cómo puedo entender, servir, hacer algo por la sociedad de manera más contundente. Pero a veces cuando estoy en la línea y ahora me he volcado casi de lleno al asunto más social, antropológico, que me llena, me interesa un montón, pero también a veces me jala de esta cuestión como más estética, de esa sensibilidad que da el arte, la cultura, y que a veces, sobre todo el campo político, a veces prescinde mucho de esa línea, ¿no? Las ciencias sociales a lo mejor a veces se puede conjugar, y como digo, a veces ha sido un itinerario un poco raro, a veces he podido conjugar, pero eso me ha permitido ahora hacer exploraciones, o por lo menos tener una mirada, por ejemplo, de la antropología bastante heterodoxa, bastante versátil, y en el Centro de Etnografía Interdisciplinaria con mis colegas jugamos a esos contactos, ¿no? Cuando se conecta la antropología con el arte. Solo por poner un ejemplo, estamos dando las últimas pinceladas a un libro que próximamente se va a publicar por el municipio de Cuenca, que ganó la convocatoria editorial de este año, y lo hicimos en la maestría de antropología con estudiantes de antropología y algunos colegas profesores de la universidad. Y el experimento fue, conectar la antropología con la ciencia ficción, con la escritura de cuentos ficcionales. Y cómo la ciencia ficción, que es un campo, que está en el campo más bien de la creatividad, de lo artístico, puede ser un canal para pensar la sociedad de manera antropológica. E hicimos un libro de cuentos de ciencia ficción, pero con un análisis, con un proceso antropológico. Es decir, no son cuentos totalmente libres, inventados desde la cabeza, sino producto de un proceso de mirar las tendencias sociales, los problemas sociales, los inventos o lo último de la tecnología, y a partir de eso pensar escenarios, por ejemplo, de escenarios futuros, porque el libro da cuenta, de Cuenca en el 2030. Fantaseamos cómo puede ser Cuenca en el 2030. Y parte de esa conexión de la antropología como ciencia social, si se quiere, y en este caso la literatura, pero también el arte. Ese libro hicimos talleres de ilustración, por ejemplo, de cómo el dibujo puede ser un elemento no solo para ilustrar, valga la redundancia, un texto, sino para pensar, cómo el dibujo también puede ser un elemento para pensar. Lo que comunica. Claro, para comunicar. Comunica a veces muchas otras, y es el complemento también pues del texto. Sí. Oiga, me parece súper interesante y claro, de hecho quedo enganchada de poder leer, me parece fabuloso, Cuenca en el 2030. Y claro, la parte creativa literaria pues le lleva a usted a pensar y a ser totalmente libre, pero bajo esta línea me imagino que el producto debe ser de calidad y súper interesante. Pues bien, les felicito y no sé si podemos referir para cuándo estará este libro. Va a salir dentro de muy poco, está ya en el horno, está en proceso como de edición, como digo, ganó la convocatoria de la casa editorial del municipio, y entiendo que va a salir en las próximas semanas, tanto en físico como en digital. Entonces, pero es un experimento justo que hace esto, ¿no? Que junta estas dos líneas que a veces parecen incompatibles, que decir, bueno, distintas es que miradas, perspectivas. A veces, y ese es el problema, a veces, digo, de la ciencia, pero a veces de la academia, que se piensa que el rigor está anclado a la seriedad y hacer las cosas como de una manera como demasiado cuadrada, es decir, y a veces, caemos en el tema de tener públicos muy selectos. Definitivamente. Quizá solamente va a entender el que conoce la disciplina, pero al aperturar pues estas propuestas, como ustedes están diciendo, pues se garantiza que realmente el producto llegue a no solo al especialista, sino que realmente llegue a
a un niño, a un estudiante de colegio, de universidad. Y de eso se trata, ¿no? A veces hay mucho, siento yo, a veces en el mundo de la academia hacemos autorreferencia, estamos publicando en papers académicos que leen solo la comunidad académica y que tiene poco impacto o permea poco a la sociedad como tal. Pero la posibilidad de romper esos límites y abrirse a, ¿por qué no?, trabajar desde el cómic, trabajar desde el podcast, trabajar desde el video, trabajar desde las instalaciones, del performance, es la posibilidad de conectar con otros públicos, de ampliar el público, pero también es una oportunidad para el cientista social, para el académico, de abrirse a otras posibilidades, ¿no?, de aprender, de salir de su zona de confort también. Es decir, y poder probar ese tipo de cuestiones incluso en conexiones interdisciplinares, de experimentar, es decir, de reivindicar lo lúdico, de reivindicar el juego como un proceso creativo y profundo. Cuando iniciamos desde pequeños, ¿no? Eso fue parte de nuestro primer aprendizaje y ya en la adultez nos vamos olvidando. Y que lamentablemente lo perdemos. Porque el juego, porque se relega el juego como una pérdida de tiempo, el juego, digamos, como una actividad de ocio. Y luego, claro, un mundo que cada vez es más como cambiante, está volcado a la productividad, al éxito, a la rentabilidad. Jugar es perder el tiempo, es perder, digamos, es un poco perder la posibilidad de estar haciendo dinero, por ejemplo. Entonces, claro, se pierde o se instrumentaliza el papel del juego cuando el juego es fundamental en el plano de la creatividad, en el plano del placer de lo humano, de la vida de lo humano. Imagínense lo triste que sería una vida volcada solamente a la producción, solamente a lo aparentemente serio, porque eso es una cosa que se debe un poco desmontar, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos ser rigurosos, pero también con humor, también con juego? No, ese tipo de conexión, exacto. Parecería sí, que lo serio tiene que ser aburrido para que sea tomado en serio justamente, ¿no? Y creemos que no hay tal. Entonces ahí se juegan esos dos andariveles. Israel, no sé si podemos un poco rememorar el pasado, irnos en retrospectiva, porque si bien es cierto, quizá los que nos están acompañando en esta entrevista, pues escucharon parte de su hoja de vida y dicen, wow, se ve tan jovencito y con una buena carrera, con buen currículo, impresionante, pero llegar hasta allá tomó su proceso. Claro, usted sale de la Universidad de la SUAY. ¿Por qué nace esa necesidad de irse a Quito? Ya orientado a esa carrera, ¿cómo se da ese primer acercamiento a la antropología? Bueno, la verdad yo terminé diseño y trabajé muy poco realmente en diseño. Por eso yo no me atrevo a decir que soy diseñador porque siento que uno es más que lo que estudia, lo que hace. Digamos, en lo que ha desarrollado experticias, en lo que está involucrado más profundamente. Entonces yo tuve poco tiempo de trabajo como diseño como tal y después ese interés social, esto que decía como esta beta más política, me llevó a trabajar primero con niños en situación de vulnerabilidad en el programa de Muchacho Trabajador, niños, digamos, trabajadores. Estuve algunos años vinculado a ese trabajo y después comencé a trabajar en temas de política migratoria, en lo que en su momento fue la Secretaría Nacional del Migrante, ahora está subsumido a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ese proceso, ahí, digamos, pude llevar algunos procesos internos de fortalecimiento organizacional, de política migratoria, dirigí un proyecto, digamos, de casas ecuatorianas en el exterior, que fue un proceso muy interesante que me permitió, por un lado, palpar la realidad de los ecuatorianos migrantes en las diferentes partes del mundo. Y en ese trabajo comencé trabajando aquí en Cuenca, en la zona de Cuenca, pero me llevó a Quito, donde estuve como director de apoyo a migrantes en el exterior. Y ahí ya pasé varios años en Quito. Perdón, ¿había ese espíritu de servicio como tal? Sí, siempre estaba eso pendiente, que era algo, por ejemplo, que en el diseño me costaba encontrar. Si bien hay una línea muy importante del diseño, que es el diseño social, es decir, poner el diseño al servicio de la sociedad, de las personas que más lo necesitan, es una línea muy complicada porque, bueno, se hace poco, pero sobre todo hay pocos recursos para eso. Es decir, el diseño más bien tiene en este país, sobre todo, en el contexto, un uso más instrumental. Es decir, nadie le paga por hacer diseño social, por diseñar para personas con discapacidad, para diseñar para niños, hacer... Digamos, normalmente el trabajo que encuentra un diseñador es para vender, para publicitar, para ese tipo de trabajo, ¿no? Claro.
que a mí me causaba un poco de conflicto, la verdad, y justamente esas eran mis tensiones. En cambio, decía, pero capaz que no es entonces el diseño. Como digo, siempre he tenido así esos conflictos de orientación vocacional. Eso me llevó a Quito, estuve varios años trabajando en la Secretaría Nacional de Migrante y me quedé allá. Yo había hecho una maestría antes aquí en Cuenca, en estudios latinoamericanos. Ya cuando fui a Quito ya tenía una maestría, pero en Quito hice otra maestría en antropología. Antes estaba trabajando, dando clases en la Universidad de las Américas en Quito. Y cuando tomé esta maestría en antropología, casi por accidente, por intuición diría más que por accidente, había algo que me llamaba, pero más no bien estaba llamado seguro. por la vocación. Era una vocación, pero creo que era algo por dentro, no sé, un destino, suerte, qué sería. Pero cuando me conecté con la antropología, enseguida fue el clic. Y fue tardío, por supuesto, ya antes de eso había hecho una carrera, había hecho una maestría, había trabajado, había pasado ya varios años, pero cuando entré a esta maestría, enseguida entendí que esto es lo que me interesa hacer, que es la antropología lo que me ¿Habían lo que me vacíos? conecta. ¿Costó mayor preparación, autoformación? No sé. Bueno, sí, y fue un reto también, incluso el mismo hecho de que la primera maestría en estudios latinoamericanos, es decir, no es una maestría que normalmente haría una persona que venga del diseño, y siempre hay como un desbalance frente a gente que hace su carrera de pregrado, normalmente, pero en mi caso no lo sentí tanto porque siempre ha habido en mí por lo menos una vocación de mucha lectura, siempre me ha encantado la lectura. Entonces, por mi parte, no de manera, digamos, como estructurada, sino más bien por una manera más, digamos, personal. De curiosidad. Digamos, no me eran tan ajenos muchos de los autores o de las referencias de teoría social que veíamos tanto en la una como en la otra maestría. Entonces eso me facilitó un poco el terreno porque no fue un salto al vacío. De hecho, yo cuando hice diseño, siempre yo era como el teórico, siempre, digamos, me interesaba el diseño como tal, pero siempre buscaba la cuestión como más teórica. Entonces, supongo que a compañeros, ex profesores no les habrá extrañado tanto ese salto, ¿no? Porque ya tenía de pronto en el fondo también esa vocación. ¿Recordamos algunos ayudadores? ¿Quiénes apoyaron esos procesos de inicio? Bueno, digamos, yo creo que en la vida, bueno, hay dos cosas, ¿no? Es decir, y esto es algo, yo en su momento pensaba que era el diseño o el arte, mi camino, pero ahí recuerdo a John Lennon, este gran artista, que decía en alguna canción algo así como: la vida es aquello que nos está pasando, la vida es aquello que pasa mientras estamos ocupados tomando decisiones, ¿no? Es decir, uno decide, pero la vida a veces a uno le lleva por otros caminos, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí, la vida me fue poniendo por otros caminos y esos caminos me conectaron a otras cosas. Entonces yo solo me dejé llevar, es decir, entonces eso fue un camino de aprendizajes también. Pero es verdad que hay en la vida de uno, aunque uno se deje llevar, hay a veces esos maestros, esas figuras que son como claves para uno darle un ancla, ¿no? Porque también es un problema, digamos, andar tan a la deriva, ¿no? Esos maestros que dejan huella. Recuerdo en la universidad y en diseño, los profesores que más me marcaron eran, digamos, que los que venían de la antropología o sobre todo de la visión más social del diseño. Dos recuerdo que me marcaron. Y ya luego en el camino de la antropología, muchos colegas para mí me han dado un aprendizaje como muy significativo. Ha sido un proceso, incluso este proceso ya no como estudiante, sino como profesor, dirigiendo la maestría, ha sido un proceso interminable de aprendizaje en el que he ido encontrándome con gente y con colegas que realmente que han aportado mucho. Yo creo que, digamos, cuando uno es capaz en el buen sentido, como chupar lo mejor de sus profesores, de sus referentes, a uno le dan un impulso enorme. Cuando Hernán me pedía alguna foto, digamos, que para este programa, yo no guardo muchas fotos, ¿verdad? Pero encontraba una foto que tenía justo con dos de amigos y maestros, diría yo, de la antropología, que es Pedro Cantero, que es un amigo que pude coincidir en la universidad. Le conocí ya cuando vine acá a Cuenca, regresé a Cuenca a trabajar. Y con él conocer la obra de Marollé, que tuve la oportunidad de conocerle personalmente y de compartir un tiempo con él. O sea, son esas, digo, se me viene a la mente como dos personas que me han aportado mucho en la visión que tengo ahora de la antropología. Entonces,
yo creo que sí es eso una suerte encontrar en el camino, no solo profesores, de los cuales siempre uno aprende un montón, sino digo maestros, y los maestros es como que dan algo más, dan como, a uno le abren perspectivas de vida, y eso es algo valiosísimo, impagable también. Claro, esos maestros son los que están más cercanos a uno, que un poco hasta le conocen y le van direccionando. Bueno, yo, ¿se acuerdan que les había dicho que dejé una partecita que no había leído? Y aquí un poco vamos a retomar, pues no, decíamos que entre los tantos temas de estudio e interés en el que usted ha estado inmiscuido, pues estaría pues el tema de la antropología urbana, de los sentidos y la antropología de las discapacidades. En este marco, pues usted reflexiona sobre la construcción de sentidos en la ciudad, la construcción social del cuerpo, los sentimientos, los procesos de exclusión y violencia estructural y simbólica. Esto lo vino desarrollando justo cuando estaba en Quito o a su regreso en Cuenca, y me llama mucho la atención el término de la antropología urbana, de los sentidos y el tema de la discapacidad que usted también hablaba. Contar un poco esa experiencia que quizá quienes no estamos inmiscuidos en ese campo desconocemos, pero ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las realidades? ¿Y cuál es también el enfoque del profesional? ¿Cómo puede ayudar en la sociedad desde estas temáticas que acabo de referir? Es nuevamente este tipo como de la vida nos va poniendo caminos y nos va poniendo retos y compromisos, yo diría inclusive. En ese sentido yo tenía una experiencia aquí cuando trabajé en el programa de Muchacho Trabajador con personas con discapacidad auditiva y física, pero después cuando hice mi maestría en antropología me conecté a la Sociedad de No Videntes de la SUAY, en donde hice mi tesis, y ya, digamos, entre una cosa y otra ha pasado ya más de 10 años probablemente que vengo trabajando en el campo de la antropología de las discapacidades, principalmente con personas ciegas. Entonces, esta ha sido como mi trabajo de campo de más larga data, en el que hice tanto mi maestría como mi doctorado, y que ha sido una experiencia, digamos, si a mí me preguntan, probablemente una de las más importantes de mi vida, que me ha transformado en mi forma de entender el mundo. La experiencia de la ceguera, entender la ceguera, comprender el mundo de la ceguera, estudiar el mundo de la ceguera. A mí, digamos, suena paradójico, pero es que la ceguera me ha permitido ver mejor, ¿no? Ver mejor lo humano en este caso. Empatía, mucha empatía. Sí, primero sí. Hasta para interesarme en un tema que yo no tengo nada que ver, porque a veces nos interesamos cuando nos pasa, cuando perdemos la vista quizá, y tengo que estar dentro de ese, pero me parece súper interesante y me encantaría más bien escucharle esas experiencias. Siga, por favor. Sí, hay algo de empatía, y está conectado con, o cuando uno mira la realidad que viven las personas con discapacidad en general, que tiene que ver con discriminación, que tiene que ver con olvido, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con tantas cuestiones tan complejas. Es natural que uno despierte un sentido, yo incluso no diría de empatía, sino de compromiso, ¿no? De compromiso, digamos, de un contacto, de entender esa lucha como lucha propia. Pero más allá de eso, y eso tiene que ver con un cambio de paradigma de cómo uno entiende las discapacidades. Normalmente se entiende la discapacidad como una condena, como un problema, un castigo, ¿no? Una discapacidad cuando viene a la familia con alguna persona o con algún familiar, enseguida es como una catástrofe familiar que cuesta mucho entender, procesar y vivirla, ¿no? Pero claro, cuando uno se adentra al estudio de la discapacidad, se da cuenta de que muchas de las personas con discapacidad no lo viven como una condena, lo viven como, digamos, de una manera algunos de manera muy natural, pero algunos incluso como un don, porque este aparente problema, por decirlo así, esta aparente condena, le ha permitido entender la vida de otra manera. Entonces, es interesante porque eso me alejó de posiciones un poco de conmiseración, o la típica como de pena, ¿no? Del pobrecito con discapacidad, o estas lógicas también mucho desde, no sé, de ponerlos como o sea, es decir, como valorar lo que uno tiene porque a él le falta esto, ¿no? Y entender de que no se trata de eso, se trata de, más bien, de una forma de estar en el mundo y de entender el mundo. Una persona, además, una persona que nace ciega, amigos que han sido ciegos toda su vida, no solo que no les hace falta la vista, sino que, digamos, cuando la antropología, lo interesante de la antropología, lo diré de otra manera, es entender que la discapacidad no está en la persona
que tiene una deficiencia, que es otra cosa, digamos, cognitiva, funcional, la vista, el oído, lo que sea, sino que la discapacidad es un problema relacional, en la interacción se da la discapacidad. Entonces, todas las personas somos diferentes, unas son más altas, más bajas, unas ven más lejos, otras ven menos, otras no ven nada, unos tienen brazos, otros no tienen. Es decir, eso es parte de la diversidad humana. La discapacidad es una condición social que hace que esa persona que no ve, que no tiene brazo, lo que sea, no pueda vivir su vida con normalidad. Por lo tanto, podemos resolver esas interacciones. Lo pongo en un ejemplo más claro, es decir, y siempre cuando trabajo esto en clases con mis estudiantes les doy porque creo que es como clarísimo el ejemplo. Si usted sale de su casa una mañana y encuentra que en la puerta de su casa han hecho una zanja de unos 4 metros, 5 metros de ancho y unos 7 metros de profundidad, usted no va a poder salir de su casa. Aunque no tenga ninguna dificultad en sus piernas, en sus brazos, simplemente no puede, porque no puedo saltar 4 metros y porque no puedo caer ahí. Entonces, usted no tiene una discapacidad, le han discapacitado. Una persona en silla de ruedas tiene una deficiencia, eso no es una discapacidad. Pero cuando se encuentra con una escalera en vez de una rampa, ahí le han discapacitado. El ser humano tiene diferentes formas de vivir. Unas personas caminan, otras personas se arrastran, otras personas ruedan. El objetivo del humano es movilizarse, trasladarse. Pero si esa mediación está, digamos, si usted le ha puesto su funcionalidad, que es en una silla de ruedas, tuviera sensores y silla de ruedas, usted no tiene discapacidad. Usted puede moverse en cualquier lugar de manera totalmente normal. Entonces, así como una zanja de 5 metros en la puerta de su casa le ha discapacitado, unas gradas a la entrada de una universidad le ha discapacitado a una persona que funciona de otra manera. Y lo mismo podemos pensar para la discapacidad cognitiva, visual, auditiva, etc. Entonces, cambiar el chip de cómo se entiende la discapacidad. ¿Y cómo cambiaríamos el chip de la discapacidad intelectual desde la antropología? Es pensar que hay otras formas, es decir, es pensar en la diversidad epistemológica, otras formas de pensar. Lo que pasa es que hay una noción de la que se habla mucho, que es el capacitismo, ¿no? Se habla mucho del machismo, del racismo, que es discriminar en función del género, de la raza. Pero no se habla nada del capacitismo, que es discriminar en función de las capacidades. Entonces entendemos que hay una forma de hacer las cosas, y así nos educan. Hay una forma, por ejemplo, de escribir, que es con la mano y además con la derecha, porque la izquierda hasta hace poco a reglazos le hacían pasar a la derecha. Pero tengo una amiga que no puede ocupar sus brazos y escribe con la boca. Eso nos parece una aberración, algo raro, algo que está fuera de lo común, porque entendemos que hay una forma de escribir, sí, exacto. Sí. Y así mismo pensamos que hay una forma de pensar, de relacionarnos con las cosas, ¿no? Es decir, una forma de leer, una forma de relacionarnos con las cosas, de tocar. Entonces, cuando una persona con discapacidad de repente siente las cosas, se lleva a la cara, o chupa, o prueba, o tiene otra forma de relacionarse con el mundo, vemos eso como una forma deteriorada de relación con el mundo. Pero eso tiene que ver más que con cómo valoramos ciertas competencias y cómo valoramos otras, cómo valoramos ciertas formas, ciertos cuerpos y cómo, ridiculizamos otros cuerpos, cómo creamos un canon, de manera que las personas que salen de ese canon parecería que valen menos. Y lo curioso es que muy pocas personas entran siempre dentro de ese canon, ¿no? Es decir, del canon del cuerpo perfecto, de la altura perfecta, del peso perfecto, del desarrollo cognitivo perfecto, de la visión perfecta. Es decir, yo a pocos metros sin los lentes no veo nada. Es decir, este aparato, digamos, es una mediación que me permite no tener una discapacidad. Pero como esto hay muchas prótesis, muchos aparatos que pueden revertir el asunto de la discapacidad. Pero lo clave es pensar, y eso ayuda a la antropología, en un clave de diversidad humana. Pensar que el ser humano es diferente, es diverso en sus opciones, en sus posiciones políticas, culturales, en su sexualidad, y que todas esas posibilidades del humano, todas esas formas del humano, no solo que deben ser aceptados, sino que deben ser entendidas como una forma de enriquecer nuestra vida cuando las apreciamos y cuando las dejamos. Entonces, por volver al tema de la discapacidad, no se trata solamente de pensar en cómo aceptamos a una persona con discapacidad que entre al aula para que de pronto se siente en la esquinita y que esté haciendo otras cosas y ya me diga que soy inclusiva. El reto es pensar cómo
la presencia de esa persona con discapacidad en el aula enriquece la experiencia educativa de todos los estudiantes y del profesor, segura. Entonces, es desbordar las perspectivas. Y eso la antropología es clave para ayudarnos a pensar críticamente las relaciones entre lo humano, por pensar, digamos, más allá de lo evidente, como diría Leonor. Claro, y aquí vamos a referir lo que justo referíamos, ¿no? Hace 4 años con las maestrías que están ustedes desarrollando y que, claro, usted está liderando, se ha empezado pues a hablar de antropología en medicina, de antropología en la psicología. Yo le preguntaba a usted y le decía, ¿cómo encaja la antropología en estas ciencias, en estas disciplinas? Y usted me refirió a un ejemplo tan puntual, humanizar al médico. No sé, usted me decía ahí resultados evidentes en este proceso en el que realmente como docente incluso me toca estar en varias facultades, en varias escuelas. Comentemos un poco sobre esa experiencia, por favor. Sí, efectivamente ha sido todo un reto por intentar, bueno, vamos varios años en la Universidad de Cuenca intentando incorporar la perspectiva antropológica. Siempre han habido como materias, digamos, siempre las carreras en la Universidad de Cuenca, casi todas tenían una carrera de antropología, una materia, perdón, de antropología, en la carrera de comunicación, en la carrera de, casi todas, digamos, estaba como materia. Pero a veces era visto, digamos, casi digamos, como de estas materias, digamos, que se tiene que cumplir casi que por requisito, ¿no? Y normalmente además había un sesgo, y que es muy común, y muchas personas con las que converso tienen todavía esa visión. Cuando piensan en la antropología, bueno, hay mucha gente que no tiene idea de qué trata y qué hace la antropología, pero muchos otros piensan que tiene que ver con el estudio del pasado, lo asocian a la arqueología, ¿no? A los vestigios, a restos. Y entonces, cuando uno piensa en antropología, piensa que es como estudiar el pasado del hombre, digamos, desde las cavernas o las culturas antiguas del Ecuador. Y esa puede ser una línea de la antropología, o de la arqueología más precisamente. Pero la antropología trata de ver el presente e incluso trata de, digamos, especular sobre el futuro. Por lo tanto, claro, el gran reto era no solamente cómo rescatar la antropología o darle valor, digamos, no solo darle presencia en la formación de las diferentes disciplinas, sino darle valor y utilidad. Entonces, claro, probablemente para un médico no le interese tanto saber sobre la cultura Tacalchapa, Valdivia o las culturas indígenas prehispánicas del Ecuador, pero sí le puede ser muy útil la antropología médica, ayudarle a entender, por ejemplo, las formas, digamos, las subjetividades con las que el ser humano se acerca al dolor, por ejemplo, que no es un universal, no es que todo el mundo entiende el dolor de una manera igual, o el sufrimiento, o la muerte. La muerte es un fenómeno profundamente antropológico. Entender eso probablemente a un médico le vuelva más, ahí sí, más empático en cómo trata la vida y cómo entiende la muerte el paciente. Para una lógica fría, la muerte es parte del trabajo, unos pacientes viven, otros se mueren, y la frialdad de decir, ya se murió. Pero para la familia de esa persona, para los procesos culturales que están ahí, tener otra visión enriquece la perspectiva del médico, como digo, pero lo mismo del comunicador, lo mismo del arquitecto, por ejemplo. Es decir, el arquitecto a veces le forma con ciertos principios, con ciertos parámetros. Pero, por ejemplo, entender el reto de pensar la arquitectura desde la discapacidad, por ejemplo, es romper las fronteras y de lo que nos ha enseñado comúnmente, de cómo tienen que ser las proporciones, cómo tienen que ser las texturas, cómo tienen que ser los materiales, cómo se diseña para un ciego. Es una pregunta que no nos hacemos y que nos pone un reto. Ese tipo de enfoques, ese tipo de tensiones, la antropología es muy útil. Entonces, claro, yo creo que hay un valor enorme por permitir que una mirada antropológica, que no es otra cosa más que una mirada que intente indagar profundamente lo humano, con una sensibilidad especial, con una agudeza especial, con una paciencia además especial, que esas premisas que son propias de la antropología permen en la formación de otros profesionales. Y ojalá, claro, el sueño es que los médicos que salgan de cualquier universidad no sean solo competentes en los instrumentos, en las técnicas, en las máquinas, en su conocimiento científico, digamos, del cuerpo humano, sino sean también como sabios en el conocimiento del humano y esa empatía con el otro, para tratar de entender. Y además, y eso la antropología intenta también en cada una de las profesiones,
entender que el proceso de aprendizaje siempre es mutuo, siempre es mutuo. Es decir, porque a veces la academia nos da un poco esa, como que nos llena a veces de esa soberbia, ¿no? Uno es como que yo sé, es decir, el médico a veces tiene esa posición, exacto, que son niveles diferentes. El médico está acá, el paciente está acá, es decir, por algo estudié tanto que yo no tengo nada que aprender de él y él no tiene nada que decirme. Y esa relación de poder no permite un contacto de lo humano. Nadie puede aprender cuando subestima a alguien o cuando endiosa a alguien. Es decir, la única forma de aprender es una conexión de igual a igual. Pero eso es cambiar el chip. Es entender un médico que no prescriba a su paciente, digamos, sintiendo que es un ignorante, que no sabe nada y que además tiene que estar peleando sino tratando de entender las razones, incluso de por qué ese paciente le cuesta seguir las indicaciones o cree otras cosas. Tiene otro sistema de pensamiento, tiene otras... A veces, claro, un paciente va al médico, pero a la vez se hace limpias, reza, va a la medicina ancestral. ¿Verdad? ¿Qué hay atrás de eso? Uno, desde la frialdad científica, podría decir, eso son creencias de gente ignorante. Esto es lo que vale. Pero tener esa posición no permite, por un lado, comprender al paciente. No puedo darle la espalda al paciente. De todas maneras, tengo que atender. ¿Cómo entiendo esas opciones que él tiene? Y por otro lado, también esa soberbia a uno a veces le quita la posibilidad de aprender de otras formas de conocimiento. Atrás de la medicina ancestral, de la medicina alternativa, de la medicina homeopática, de la medicina, hay profundos conocimientos que pueden ser interesantes de entender y enriquecer nuestra propia forma de entender una profesión. La medicina hemos puesto un ejemplo, pero podríamos hacer el mismo ejemplo en muchas otras disciplinas. Israel, me parece a mí oportuno pasar a una segunda etapa, que esta etapa es la parte familiar, la parte de esas pasiones, de esos pasatiempos que usted tiene, ¿no? Usted refería al inicio de la entrevista y decía, de cierta manera, ha habido influencia de esos abuelos, ¿no? Un poco referir brevemente a qué se dedican. Usted decía que hay la parte artística, la parte social, de servicio, y cómo eso también a usted le enganchó en la parte cultural, que ha estado activo. Es más, un poco comentar también sobre el programa que usted lleva a cabo. ¿Cuál es el objetivo de ese programa, el nombre, en qué horarios lo podemos mirar y cuál es el enfoque que vamos a aprender a través de ese programa? Hacía alusión a mis abuelos, porque claro, han marcado estas dos líneas en las que he estado siempre como un poco conectándome, moviéndome, ¿no? En el caso de mi abuelo materno, los dos están fallecidos ya. En el caso de mi abuelo materno, viví muy cerca de él. Mis padres se casaron muy jóvenes, tenían que trabajar y yo básicamente me crié con mis abuelos o pasaba en la casa de mis abuelos. Entonces la relación con ellos fue como muy cercana. Y mi abuelo estuvo gran parte de su vida vinculado a procesos sociales, políticos, de lucha de trabajadores, era líder sindical en los sindicatos de trabajadores. Entonces, claro, yo eso lo mamé, digamos, en el día a día, digamos. Yo recuerdo, porque vivíamos en la casa de mi abuelo, los libros que él tenía, que eran libros políticos, eran libros, digamos, que le llegaban de la Chile de Allende, o libros sobre el socialismo y todas esas cuestiones, como que sin querer llegaban a mis manos y yo, claro, revisaba esos textos, leía. Entonces, esa conciencia, ese compromiso político lo viví con esa conexión con mi abuelo, ¿no? Entonces, para mí, claro, es uno de los referentes importantes de mi vida que me permitió conectarme con esta línea que siempre me interesó, que era más política, y también me ayudó a conectarme con la sencillez de la naturaleza. Era un hombre que vivía de manera que apreciaba mucho la sencillez, me conectó con la naturaleza. Yo recuerdo, mi abuelo tuvo una casa de campo en Yunguilla y pasábamos mucho tiempo en Yunguilla con él y caminábamos por la montaña, y eso para mí fue una conexión como muy importante y creo que bebí de ello. Y en el caso de mi familia paterna, yo creo que más bien es una cuestión genética, si se quiere, porque a diferencia con mi abuelo materno, con mi abuelo paterno no tuve mucha oportunidad de pasar tiempo, de convivir con él. Él murió cuando yo todavía era niño, tendría unos 11, 12 años.
Pero en cambio él estuvo conectado profundamente al asunto del arte, él pintaba, era un artista, era un gestor y promotor cultural. Y de la familia de mi padre mucho hay esa línea, ¿no? Es decir, Filoro Moidrovo es un pariente que, digamos, un importante pintor. El primo de mi papá es Efraín Jara Hidrobo, el famoso poeta. Y entonces, claro, era la familia de mi padre eran, digamos, hay varias personas que se han dedicado, que hay esa vena, digamos, del aprecio de lo artístico, de lo cultural. Y como digo, no tuve con la familia de mi padre la oportunidad, lamentablemente, de tener esa conexión, esa cercanía, ese intercambio. Pero probablemente hay algo que también va marcando líneas, ¿no? Es decir, así como hay familias de periodistas que ya lo tienen en la sangre y que generaciones se han dedicado a eso, o abogados o médicos. En mi caso creo que el arte, la cultura ha estado muy conectado, digamos, en un hilo como familiar. Entonces, ahí van esos dos andariveles, esos dos intereses y esos dos referentes, ¿no? Y esas dos presencias, ¿no? Que están en mi vida. Y bueno, en el campo de la cultura siempre he estado como militando en espacios de cultura, con amigos, muy cercano, digamos, a las diferentes manifestaciones de la cultura, de una manera también crítica, ¿no? Y eso la antropología también hace una crítica interesante a la cultura para tratar de mirarlo con una perspectiva como de reivindicarlo, porque a veces también la cultura es un concepto que dice todo y no dice nada, y que a veces incluso como que, no sé, como que tapa también algunos problemas como sociales, se ha vuelto como un concepto conservador, dirían algunos y excluyente y elitista. A veces la cultura se ha vuelto ese resquicio, digamos, para unas élites y para digamos que no ha dejado mirar, digamos, otras posibilidades de la cultura popular, por ejemplo, eso es verdad. Pero también la noción de cultura es un poco problemática, y esa es una línea que desde la antropología siempre hemos estado como reivindicando. La noción de cultura, dice ahí, hay un antropólogo muy importante haitiano, Michel Trujillo, dice, vino para reemplazar a la noción de raza, ¿no? Decir, porque tenía todo este sesgo también que era complicado pensar en razas y ya, bueno, toda esa historia, digamos, compleja de la raza. Pero él dice, cuando se impone la noción de cultura, no solo opaca la noción de raza, sino también opaca la noción de clase y la noción de historia. Y entonces a veces, digamos, la idea de cultura, a veces como que planta una especie como de no sé, como de cortina que nos permite, que no nos permite ver las injusticias, la desigualdad, la violencia y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo interesante es ver la cultura no solamente, digamos, como un elemento también que debe pensarse críticamente, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una reflexión. Y en ese contexto, digamos, bueno, entre uno de los proyectos que llevamos en la universidad está el programa Corpografías, que lo hacemos todas las semanas por Voces Azuayas, que es como muchas de las cosas que hemos hecho, un experimento bonito, digamos, de conectar la sociedad con la formación en la universidad. En este programa trabajamos con estudiantes de medicina y con estudiantes de comunicación y periodismo, justamente tratando de llevar algunas reflexiones sobre cultura y sociedad, ¿no? Sobre arte, sobre cultura, y tratar, digamos, de ofrecer, digamos, una reflexión que nutra al público, ¿no? Y a la vez que como trate de intentar plantear muchas esferas para pensar la sociedad desde perspectivas culturales. Entonces tenemos este programa que se transmite los días lunes a las 10 de la mañana por Voces Azuayas. Y como digo, lo interesante, lo lindo, además de que aprendemos todos un montón con los invitados que tenemos, es que es un proceso que ha conectado a estudiantes trabajamos mucho, por ejemplo, la línea de discapacidad, trabajamos con la Sociedad de No Videntes de la SUAY y hemos estado reflexionando, invitando a reflexionar sobre el asunto de la discapacidad y sobre muchos otros asuntos, ¿no? Porque hemos tratado temas como muy, muy diversos en ese espacio. Bueno, dentro de este segundo punto de la entrevista, una pregunta de cajón, ¿no? Una mirada, ¿cómo mira el mundo? Yo ya algo, y quienes están mirando esta entrevista, pues ya determinaron por dónde va su esencia, pero desde toda esta gama de conocimiento, de esta forma distinta de mirar el mundo, de entender también las necesidades del otro que usted decía,
de empezar también ya a crear, a pensar desde otras necesidades, ¿cómo usted puntualmente, Israel, desde la antropología, desde esta corriente artística también, cómo cambiar el mundo? ¿De qué forma? Es una pregunta muy difícil, no lo tengo claro y ahí quizás yo vivo una constante contradicción o paradoja. Yo soy una persona de contradicciones y de paradojas y en un momento eso me causaba mucho conflicto. Luego entendí que eso es propio de lo humano, digamos. Hay gente que probablemente no, pero las paradojas es propia de la condición humana. Digo esto porque en un momento, digamos, cuando uno es más joven, como que tiene como muchas expectativas, esperanza de cambiar el mundo y con un grupo de amigos creíamos, por ejemplo, que la política puede ser un camino para intentar cambiar la sociedad, que es un camino para poder tomar decisiones en función de la gente, en función de las necesidades de las mayorías y poder canalizar un compromiso social. Y estuve bastante cercano a varios procesos políticos, de formación política. Pero debo decir que en este punto he vivido en los últimos años un proceso de decepción muy grande, ¿no? De quizás darme contra la pared, darme con la piedra en los dientes y poner en crisis el pensar de que la política realmente puede ser una herramienta de servicio. No porque no lo pueda ser, en teoría lo puede ser, sino porque las lógicas con las que funciona la política hacen que la gente honesta, la gente buena, o termine, digamos, bajando la expectativa, bajando, decir, digo, ya no se contamina, pero digamos, ya sabe qué cosa hacer y qué cosa no hacer, qué cosa decir y qué cosa no decir, como controlándose y a la final volviéndose funcional, si se quiere, al sistema, o directamente traicionándose y haciendo lo contrario a lo que en un momento pensó. Es decir, yo siempre digo y comparto, mi experiencia con la política ha sido muy... digamos, como muy frustrante, digamos, al ver cómo ciertas nociones por las que un momento peleamos, digo peleamos porque pienso en términos de generación, de colectivos, con la gente que estábamos conectadas, después como que se fueron esfumando, ¿no? Y con un poco de pena entender que lamentablemente en la política el que más lejos llega, digo, los requisitos claves, si uno quiere llegar lejos en política, hay que tener mucha ambición y pocos escrúpulos. Y digo, saberse ambicioso, querer, aspirar. Digamos, hay mucha gente que no aspira, que a veces son las mejores, y que no tiene posibilidades de hacer política, porque el que no aspira difícilmente reclame una posición, reclame un escaño, reclame algo, porque hay mucha gente que no quiere nada para uno, quiere lógicas más sociales. Pero la política, digamos, las lógicas de la política están pensadas para que reclame posiciones, para que sea evidente. Las lógicas de la política buscan más bien mucho protagonismo. El que quiere hacer una carrera política tiene que ser visible, tiene que ser mediático, tiene que posicionarse como una marca, digamos, casi como una marca, como cualquier cosa. Entonces, siento que las reglas del juego de la política hacen que sea muy difícil la coherencia, la sensibilidad, porque creo que las reglas de la política justamente van hacia otro lado, más bien hacia el que todo vale, hacia el que si es que me traiciono, si es que traiciono a mis compañeros, si es que meto el codo, si es que meto el pie, es legítimo y eso más bien auspicia mi carrera política. Entonces, todo esto para decir que, digamos, para bien o para mal, y hay épocas en la vida, en unos años acá yo creo que estoy viviendo más bien un periodo oscuro, más bien pesimista, digo, ¿no? Esas esperanzas de que decía que el mundo sí se puede cambiar y lo estamos cambiando, hoy no lo veo con tanto optimismo. Yo creo que más bien suelen decir que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Que simplemente uno lee las noticias, entonces claro, dice, ¿por qué ser optimista, no? Pensaba uno, por ejemplo, que la pandemia era una oportunidad para pensar otra forma de relacionamiento humano, que esto nos iba a hacernos pensar realmente, darle valor a las cosas que hacemos, esas cosas pequeñas, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se vio como la pandemia sacó también lo peor del ser humano, ¿no? Como mucha gente, digamos, la corrupción que hubo frente, vaya, las fundas de muertos, para decir que no hay ningún escrúpulo, hasta vacunas y lo que sea. Mucha gente especula y sobre todo, digamos, se ve la geopolítica de la salud, ¿no? Cómo se jugó con las vacunas, con las vidas humanas. Con los miedos. Entonces, en ese sentido, yo siento que lo que hay que hacer es como que
cultivar, digamos, no lo sé, por eso digo es una pregunta muy difícil, pero cada vez siento que, digamos, como humanidad hemos perdido espacios, digamos, de cambios, así como decir, como globales, y yo siento que, pero lo estoy diciendo y quizás me arrepienta un poco si lo pienso más, que los cambios más bien van a ser como individuales, que nuestro margen de maniobra está en cómo nosotros vivimos, ¿no? Creo que, digamos, probablemente eso no cambie el mundo, pero yo siento que las grandes políticas tampoco lo están haciendo. Hay que ver el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas en esta crisis, digamos, del COVID, y ha sido desastroso. Ha estado, digamos, no han hecho nada, no han figurado para nada. Entonces, la política tampoco ha sido un instrumento para salvar la vida de la gente, para poner la política, digamos, al servicio de la gente. Al servicio de los más necesitados. Entonces, yo creo que es cuestión como de rescatarnos de esos espacios, digamos, esos espacios para pensarnos humanamente en nuestros reductos, ¿no? O sea, creo que es ahora un momento, si los 60, los 70 fueron ese momento como para salir y desbordar ese optimismo, para querer cambiar, yo siento que estamos en un momento más bien como para contraernos, como para ir a nuestras cuevas, a nuestras casas, al campo, a la montaña, y pensar en cómo puedo yo salvar puede sonar un poco egoísta, ¿no? Pero sí salvar como un espacio de felicidad, de humanismo, de belleza en mi entorno más cercano, ¿no? Con mi hijo, con mi familia, con mi espacio más íntimo. Es decir, cada vez siento que hay menos salidas así mesiánicas, que decir, se puede decir, claro, es que vamos, pero yo creo que más bien hay un ejercicio que nos exige ser mucho más reflexivos, mucho más cautos, mucho más, no sé, es como una vuelta a valorar las cosas pequeñas que uno tiene en casa, esos tiempos, digamos, de casa, ese plato de comida. O sea, quizás eso sí nos ha dejado como lección la pandemia, ¿no? Es decir, como muchas cosas no tiene precio, que a veces parecen tan importantes en cierto contexto pasan a un plano secundario, ¿no? Y dar como realmente tiene un valor importante el compartir, el tener la refrigeradora llena, uno lo ve como una bendición realmente, y eso es. Ahora, el gran reto es cómo no quedarse en eso y cómo entender de que hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Y las posibilidades, claro que sí. No lo sé. Israel, quisiera yo terminar esta entrevista, que ha sido muy enriquecedora. Usted nos ha aportado varias perspectivas, varias miradas, y sobre todo yo rescato este hecho de cambiar de clic, de esa manera de ver las cosas, de pensar, de reflexionar, de llevarnos a ser mucho más pensadores, no creernos todo lo que nos dicen, sino hay otras nuevas formas de entender la vida, el mundo. Y claro, esta parte final, yo quisiera saber, ¿la gente se siente sintonizada con su trabajo? En general. Bueno, los que están en el área, en la disciplina, o sea, están sintonizados, vale la pena. No sé, ¿en algún momento ha habido algún tipo de frustración? ¿Cuáles son las aspiraciones de Israel? Sí, o sea, en términos generales, claro, más bien son tiempos como muy duros, ¿no? Para todos. Creo que estos tiempos han sido como, de una u otra forma, ha golpeado en las economías, en las relaciones familiares, en las relaciones humanas, bueno, mucha gente ha perdido gente, y claro, lo laboral también ha pasado por esa lógica. Pero en el fondo, digamos, claro, esto es una crisis. De las crisis normalmente uno o se destruye o sale más fuerte. Y lo que hay que agradecer es que hasta ahora estamos, los que aún seguimos con vida, probablemente tengamos como más herramientas, y la idea, esa sería, digamos, lo mejor, salir de esta crisis sanitaria mundial como fortalecidos, ¿no? Pero si no a nivel de humanidad, por lo menos a nivel de individuo y a nivel de nuestros núcleos como más familiares. Pero eso es también ir un poco en contracorriente con las lógicas que nos han llevado a este estado, a este momento, ¿no? Que tiene que ver con la explotación a la naturaleza, que tiene que ver, que son cosas que se han conectado con el virus, no solo es el virus lo que está afectando al mundo, sino es el problema ambiental, es el problema laboral, es el problema. Entonces, al final es intentar como que frenar un poco, ¿no?
Y eso es ir en contracorriente del sistema, ¿no? Que le dice exactamente lo contrario. Es decir, que tiene que hacer más, trabajar más, producir más, guardar más, digamos, acumular más. Es decir, no vivir. Es como una lógica, exacto, es como una lógica que lo que le invita es al vértigo, ¿no? A la velocidad y tal. Quizás el acto a la vez más revolucionario y a la vez más hermoso que uno puede tener en estos tiempos es el de frenar, ¿no? El de decir, a ver, bueno, estamos yendo a toda velocidad, pero no sabemos bien a dónde. Quizá haya que bajarse un ratito de ese carro y decir, yo voy caminando. Este tren no me lleva. Es decir, hay una canción de Drexler, dice en alguna parte, en tren con destino errado se va más lento que andando a pie. Y es probablemente lo que nos pasa, ¿no? El tren del progreso, el tren de la modernidad está yendo rápido, pero probablemente a destino errado, ¿no? A lo mejor hay que bajarse e ir más lento. Y eso significa otras actitudes frente a la vida. Entonces, yo siento que es como cuestionar eso, ¿no? Decir, como las lógicas del trabajo ahora nos hemos visto, decir, a veces nos saturan y nos autoexplotamos, es como que queremos producir, es decir, darnos la oportunidad de incluso disfrutar el ocio, que uno a veces, en esta lógica del sistema, uno se siente culpable cuando sale al parque a tomarse un helado, ¿no? Porque es como que, chuta, pero es que tengo tanto que hacer. Pero es que el mundo también, o sea, imagínense la vida, realmente si no nos reservamos esos tiempos para ser felices, para el ocio, para descansar, para recargar energía. Eso está mal visto, eso está mal visto, eso como que uno tiene que, casi que tiene que esconder el que está uno cansado, porque esta sociedad uno tiene que demostrar que es imbatible, incansable, imparable. Eso está bien visto, digamos, la persona que, digamos, que de pronto rechace esos ritmos, enseguida es descalificada. Yo creo que, y eso tiene que ver, por eso asocio al asunto laboral, creo que tiene que ver con pensar en otros ritmos, ¿no? Es decir, creo que ahora es un buen momento para la contemplación también, para la sensibilidad humana, y eso es propio, y ahí se conjuga nuevamente tanto el arte como la antropología, ¿no? Es decir, en los dos casos, para el arte y para la antropología es fundamental la sensibilidad, esa sensibilidad frente a, no se trata de comer, se trata de aprovechar y de disfrutar de lo que uno come. Y no se trata de vivir, se trata de disfrutar cada día, cada momento, cada hora, de esos regalitos de la vida, de esos atardeceres, de esas cosas simples, ¿no? Si logramos afinar nuestros sentidos, agudizar nuestra forma de estar en el mundo, quizás nos vamos a perder menos cosas, vamos a entender más cosas y quizás lo vamos a disfrutar más lo que nos toque vivir. Hemos visto, digamos, la pandemia nos ha enseñado también de que nadie tiene comprado la vida. De que no importa si es joven, si es viejo, si tiene mucho dinero, si no tiene nada. Es decir, el día de mañana todos podemos irnos de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto aprovechamos ese tiempo que estamos aquí? ¿Qué priorizamos en este tiempo que estamos aquí? ¿A qué le damos valor y a qué nos dedicamos? Y ahí creo que hay preguntas importantes. Yo creo que esta última parte que usted refiere hubiera sido perfecta para cerrar la entrevista, pero no la podemos cerrar todavía porque faltó una pregunta muy puntual. ¿Cómo usted ve el futuro de la antropología en la ciudad? Yo veo mucho potencial, veo que ahí sí se puede hacer muchas cosas, hemos hecho cosas, no ha sido fácil, pero yo creo que se pueden seguir haciendo muchas cosas a condición, y esto claro tiene que ver con enfoque, a condición de que las perspectivas de la antropología que estemos auspiciando se conecten con los tiempos que estamos viviendo. Pero eso es igual para cualquier otra disciplina. Quien no se conecta con los tiempos que vive simplemente no tiene posibilidades de futuro. Es decir, digamos, quien vive fuera de su tiempo, claro, vive normalmente en la nostalgia, vive normalmente, digamos, bueno, es un derecho también, pero creo que tiene poco futuro aquel que no es capaz de sintonizar con los tiempos que estamos viviendo. Y creo que eso también se aplica para la antropología. Si la antropología sigue mirando con nostalgia el pasado y sigue reproduciendo discursos idealizados sobre las diferentes culturas y sigue siendo, digamos, esta especie de láminas digamos, del folclore, digamos, de la diversidad folclórica,
y no ve los retos del presente y del futuro, y no ve los grandes temas, y no está pensando, por ejemplo, el asunto de las comunicaciones, de las tecnologías, de las redes sociales, del Big Data, de la medicina, de la conjugación entre biología y tecnología, que son los grandes temas, no ya de ahora, pero los grandes temas de futuro. Yo creo que la antropología, como cualquier otra disciplina, tiene poco futuro. Pero si afinamos el lente para pensar, para imaginar el futuro, comentaba de este ejercicio de ciencia ficción, ¿no? Pero es eso, es decir, mirar qué se viene, ¿no? Y creo que es un gran reto porque poca gente está pensando en el futuro. Los políticos siempre han renunciado a pensar el futuro, están pensando el presente y algunos incluso el pasado. No hay visión, o sea, digamos, vivimos un tiempo. Y eso se refleja o, digamos, de alguna manera tiene un correlato en la falta de liderazgos que vemos a todo nivel, ¿no? A nivel local, nacional, internacional. No hay liderazgos porque no hay gente que está pensando el futuro, ¿no? Es decir, que fueron esas grandes personas que nos lanzaron líneas de camino, que fueron esos grandes visionarios en diferentes perspectivas, ¿no? En diferentes, esos grandes personajes, digamos, que pensaron el futuro y trazaron un camino. Yo siento que ahora no estamos dedicando nuestros tiempos, nuestro esfuerzo con la vehemencia y con la urgencia que se necesita a pensar el futuro. Y siento que nos estamos quedando porque el futuro no para y cada vez va más rápido, porque la tecnología está upando esos ritmos. Es decir, el futuro está yendo a 1000 y normalmente nosotros estamos perdiéndonos de mirar qué está pasando. Y el problema de no estar atentos a eso que está pasando es que no podemos ser críticos frente a lo que no entendemos. Corremos el riesgo de que nos lleve esta corriente a donde nos lleve. ¿Qué va a pasar con las tecnologías? ¿Qué va a pasar con la privacidad del ser humano? ¿Qué va a pasar con el ambiente? Que ya no es el futuro, ya es el presente. Estamos en una crisis ambiental brutal. Y los políticos han querido ver a otro lado o han buscado excusas o paliativos, cuando la crisis que se viene es una crisis gravísima. Entonces, creo que es fundamental para la antropología, pero para cualquier disciplina, el mirar el futuro, pero no solamente para, digamos, y en ese sentido ahí sí, digamos, otra contradicción, no solamente para ver el despeñadero al que estamos acercándonos, que el mundo parece que se va a acabar, sino imaginar también cómo quisiéramos que sea el futuro. Entonces esto no se trata, digamos, sí, claro, las cosas no van bien, pero probablemente con más razón ahora es un momento para imaginar el futuro que sí quisiéramos tener. Y claro, no solamente la ensoñación de imaginarlo, ¿no? Sino decir, bueno, ¿esto cómo se construye? Claro, se dice más fácil que se hace, pero por lo menos si es que uno estuviera conectado a esa, decir, bueno, pensémonos como especie, digo, incluso no solo como especie, sino digamos porque ya lo humano ya ni siquiera se rige a lo humano, es decir, es el futuro ya del planeta como tal, es decir, porque es que la naturaleza no está fuera del humano, es parte intrínseca de lo que somos, y los animales, etcétera. Entonces pensar como realmente qué queremos para nuestros hijos, ¿no? Es decir, sobre todo decir qué mundo les estamos heredando y cómo estamos, qué estamos dejando, qué va a ser de este planeta en pocos años. Claro que sí. Oiga, el tema súper interesante que podríamos seguir de largo. Más bien se quedan ahí ciertas cosas que quisiéramos seguir preguntando y aprovechando de su conocimiento, de la experiencia, pero tenemos pues que terminar ya este espacio de entrevista. Le agradezco mucho por haber estado en Cuenca Positiva. Amigos, pues la próxima semana también estaremos conociendo a otro personaje, a otro intelectual que desde sus trabajos, desde su accionar, pues también están aportando al desarrollo de la ciudad, del país y del mundo. Muchas gracias, que tengan una linda tarde.